Bueno, pues Gozarte es una empresa que se dedica a la comunicación del patrimonio. Y claro, ¿eso qué es? Bueno, pues es acercar el patrimonio a la gente, básicamente. Nosotros estamos locos por la historia, por el patrimonio, nos hace muy felices y necesitamos compartirlo. Es tan sencillo como esto. Entonces empezamos en el 99, o sea, va a hacer 18 años, un día de estos. Y bueno, nosotros empezamos con los chavales, con los escolares, y poco a poco pues hemos ido ampliando el público al que nos dirigimos. Entonces, primero fuimos bajando la edad y empezamos ya desde los 3 años, y luego la fuimos subiendo hacia arriba y ahora trabajamos con adultos, con familias con niños, con todo tipo de públicos. Entonces, lo que buscamos es siempre lo mismo, o sea, que la gente disfrute y sea feliz incorporando el patrimonio a sus hábitos de ocio. Bueno, nosotros empezamos trabajando en Zaragoza, fundamentalmente. Tenemos una visión de patrimonio que intentamos que sea muy amplia. O sea, no solamente las piedras, por decirlo de alguna forma, sino muchas cosas más. Tradiciones, gastronomía, música popular, montones de cosas. Pero ya digo que empezamos en Zaragoza y poco a poco lo hemos ido ampliando. Entonces, cada vez trabajamos más fuera. Por ejemplo, ahora estamos en Sevilla, que es, bueno, pues si Zaragoza es una niña de nuestros ojos, pues Sevilla es la otra. Esta ciudad nos tiene mucho más que locos. Entonces, hacemos muchas cosas aquí, pero también, bueno, pues en otros lugares como Nápoles, Lisboa, en diferentes sitios y poco a poco. París en ese momento, los castillos de Loira, Sicilia, y bueno, pues acercando pues esa cara B, podríamos decir, que de cuando los discos tenían cara B, que ya somos de hace un par de generaciones casi. Bueno, pues esa cara B, la parte un poco menos conocida, la que no aparece en los folletos de los turoperadores, bueno, pues intentando descubrir eso también, y disfrutar, pues sobre todo con lo que tienen en común con nosotros, porque al fin y al cabo a mí me gustan mucho las piedras, pero si me gustan las piedras es porque me cuentan cosas de las personas, que eso es lo que verdaderamente me gusta. La verdad es que la vida nos va llevando, a veces un poco como quiere. Claro, hemos conseguido salir del bache de la crisis, porque nosotros trabajábamos mucho para la administración, y ya sabéis que la administración, pues allá por el 2009, 2010, pues dejó de pagar todo lo que debía, y eso generó una situación muy complicada, pero terriblemente complicada, y a partir de ahí que hubo que reinventarse y plantearse, bueno, pues otras líneas para la empresa. Entonces, bueno, nosotros apostamos por el público individual, porque claro, hasta aquel momento lo fácil es trabajar para grupos, porque los grupos tienen una estructura detrás que hace mucho más fácil llegar a ellos. Pues me digo que sean grupos escolares y hay un jefe de estudios al que dirigirse, que sean asociaciones y hay un listado en el que aparecen todas. Entonces, el público individual, la gente que pasa por la calle, por decirlo de alguna forma, era mucho más difícil llegar a ellos. Pero claro, nosotros tuvimos la suerte de que todo esto nos pilló en un momento en el que llegó la revolución de las redes sociales. Y de pronto, pues tenemos un montón de puentes para comunicarnos con esa gente que antes no existían. Antes solamente estaba la publicidad convencional, que además tenía entonces unos precios que eran inalcanzables para una empresa como la nuestra. Todo eso ha cambiado completamente y eso nos permite, pues ya digo, llegar a ese público y tener pues un número enorme de personas que participan habitualmente en estas actividades, bien sean en Zaragoza o bien sean fuera, da igual. Entonces, bueno, pues ahora estamos apostando por ofrecerles cada vez mayor variedad, porque nosotros hacemos todo tipo de cosas con ellos, sobre todo con los adultos. No solamente visitas normales, visitas teatralizadas con música, con comida, excursiones, viajes, publicaciones, cenas temáticas, teatralizadas, en fin, muchas cosas, pues un poco ir ampliando esos formatos y sobre todo intentar adelantarnos y crear formatos nuevos que en este momento todavía no existen o no vemos en el mercado, porque en algún momento, en algún rincón nos están esperando y la gente nos está demandando novedades, porque trabajamos con un público que cada vez está más acostumbrado a ver cosas, cada vez viaja más, participa en más actividades por ahí, con lo cual compara más, lógicamente, y espera más. Entonces, bueno, pues hay que adelantarse a eso y ofrecerles nuevas opciones.